Y aquí de regreso de Fluidez Informe, quien te habla, Manuel La Santa, terapeuta certificado del colon. Y aquí estoy con el doctor Ismael Mercado, y estoy con el doctor ginecólogo Luis Alvarado. Y estamos hablando de la endometriosis. En este caso, hablamos de un punto bien interesante. Y ese punto bien interesante es que hablaste de que era hereditario, pero también hablaste del estrógeno. Y hay un gran detalle con eso. Y es en el campo de nosotros, este canal Tiva TV y este servidor, Manuel La Santa, practica y cree y predica lo del ayuno sustentado, lo del naturismo, lo de no comer carne ni derivados del animal. Y una de las cosas que se han investigado, que tú acabas de hablar, es lo del estrógeno. Las carnes de res particularmente y los derivados como son los lácteos, la leche, los quesos, la mantequilla, yogur y sobre todo el queso y otros productos más que son tienen altos niveles de estrógeno, contribuyen dramáticamente a que tanto en el caso de la mujer, que es lo que estamos hablando, pero aún en el caso del hombre, tengamos un sinnúmero de problemática grande de desórdenes hormonales. ¿Por qué? Porque los niveles se disparan de una manera tan alta que entonces el cuerpo lo que comienza es atacarse aún al mismo cuerpo y produciendo este tipo de cosas, en este caso la endometriosis. Eso es lo que pasa con el estímulo hormonal. El estrógeno tiene distintos efectos en la mujer y en el hombre también tiene otros efectos, pero en este caso que estamos hablando específicamente hacia la endometriosis, el estrógeno es el alimento de la endometriosis. La mujer que tiene sintomatología conducente a un diagnóstico de endometriosis tiene que tener mucho cuidado cómo maneja su estrógeno. Por eso una de las recomendaciones, aún antes de empezar tratamiento farmacológico o tratamiento quirúrgico para la endometriosis, son las modificaciones de conducta, las modificaciones en la dieta, porque el estrógeno que puede estar ingiriendo la paciente es lo que le puede agravar la condición en cierto tiempo del mes. La condición de la endometriosis como tal, como es parte del ciclo menstrual de la mujer, pues también va a ser cíclica, los síntomas van a ser cíclicos. Los síntomas de dolor endometriosis van a comenzar justo antes de la regla, de la menstruación. Ese síndrome premenstrual que a veces le llaman, y se trata de un dolor severo o de un problema de estreñimiento severo, o de diarreas, o de náuseas, o de problemas con la vejiga, ese tipo de problemas que vienen asociados antes de la regla, usualmente no tienen que ver con los órganos periféricos, sino tienen que ver con el asunto de que es parte de un ciclo menstrual y estamos teniendo tejido menstrual fuera de eso. Y muchas veces se le atribuye a eso. Esto no es nada, teniendo una problemática interna severa, porque simplemente eso es normal de la menstruación, que a mí me da, y yo estoy una semana antes de la menstruación con unos dolores que me quiero morir, y doy fe de casos que me han tocado a mí de frente, fuerte, donde la persona, cuando cae la menstruación, no puede ir a trabajar en una semana, porque es que se revuelca del dolor tan grande. Cuando al final se ha investigado, tiene endometriosis. Y personas jóvenes, estamos hablando de personas jóvenes. Sí, la incidencia de horas de trabajo perdidas por mujeres con endometriosis pudiera estar hasta más de 7 horas por semana. Cuando tiene el agravante, cuando tiene el síntoma presente. Eso quiere decir que la mujer va a perder por lo menos un día de trabajo al mes. Aparte de que se ha demostrado que el 60% de las mujeres que tienen endometriosis pierden días de trabajo como tal. Y el 65% de las mujeres tienen su capacidad de trabajo disminuida a razón de los síntomas que tienen por la endometriosis. O sea, que estamos hablando de que esto es una problemática bien seria y, como dijo el padre de la medicina moderna, 460 años antes de Cristo, y Cristo, que ya estamos ya mismo conmemorando la venida, la crucifixión de Cristo, y van 2000 y pico de años, pues 460 años antes que viniera Cristo, el padre de la medicina moderna comentaba y era naturista, él era totalmente vegetariano, él no comía nada de carne ni derivado del animal, porque él entendía que había que tener un balance y que podíamos alimentarnos como se alimentan muchos animales, que solamente lo que comen es hierbas y comen frutas, vegetales, cosas así, que el ser humano podía alimentar de esa manera. Y dice que él vivió 100 y pico de años, dice la historia que él vivió 100 y pico de años. Y él comentaba pues que tu alimento
sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Porque él entendía que tenemos que estar balanceados con todas las comidas estas rápidas que son preparadas donde el hombre ha tocado la comida porque le echa los condimentos, las hormonas, le echa todo este tipo de sazones diferentes, preservativos. Lo que está es añadiéndole un alto porcentaje de estrógeno que está destruyendo a la humanidad, aparte de las carnes con hormonas, aparte de los derivados, aparte de todo ese tipo de embutidos, que eso es veneno puro. Entonces estamos teniendo una humanidad en esencia enferma en vez de saludable. Y es triste pensar que en donde más se invierte dinero o se ha invertido dinero, aparte dice que donde mayor se ha gastado dinero en toda la historia de la humanidad ha sido en los viajes a la luna. Aparte de eso, donde más se ha invertido dinero y se sigue invirtiendo dinero es en la medicina. Sin embargo, cada vez estamos viendo a una población más enferma y cuando se combate y se erradica una enfermedad, comienza otra más agresiva y comienza otra más y comienza otra más. Entonces tú dices, pero si se ha invertido tanto y tanto dinero por la medicina, por la salud, en las investigaciones, cada día estamos teniendo, entre comillas, gente más enferma. Entonces no es el que se cuida dramáticamente haciendo ejercicio, tomando buena cantidad de agua, comiendo alimentos no fritos, comiendo alimentos más saludables. Ese tiende a estar un poquito más sano, que se cuida yendo al médico, que la mayoría de la gente, pues que estás hablando sobre la endometriosis, de que la alimentación es clave y la Organización Mundial de la Salud ha descrito durante años que todo comienza con la alimentación, positivo o negativo. Sabe que la alimentación aquí es clave para que el ser humano pueda tener una vida plena y saludable. Por eso la prevención, sobre todo en este caso de endometriosis, donde no hay una situación que se pueda evitar que comience la enfermedad, porque básicamente es una situación fuera del control del paciente. Sin embargo, cuando las pacientes empiezan a comenzar con ese tipo de síntomas y van donde su médico primario, el médico primario, su generalista que las ve más frecuente, pues le maneja el peso, le maneja sus dietas y le maneja ese tipo de asuntos que el doctor Mercado hace en la oficina y que por eso es que él puede saber quién es la paciente que está respondiendo y que a través de los tratamientos y recomendaciones que él le está dando en la oficina va resolviendo y va desarrollando hacia una vida más saludable o si va teniendo mayores problemas que no resuelven y es el momento entonces en que no refiere el paciente. Y en el caso del doctor Mercado, que me está hablando que en Transformar Medical, que también trabaja también en unión con Fluid también, está diciendo que ellos tienen todo el staff completo, tiene un solo récord, donde todo el mundo ve el récord de cada paciente cuando lo está atendiendo, porque ahí todo el mundo tiene una idea de qué es lo que está ocurriendo con la persona en particular. Correcto. Los médicos vamos a poder compartir la información, que es lo más importante. Estaban hablando ahorita del paciente cuando comienza a tener estos síntomas. Si tú tienes un dolor que te incapacita, que no te deja vivir y no te deja funcionar, ¿sí? Esto no es algo normal. Tienes que visitar a tu médico, te tienen que hacer las pruebas hormonales a ver cómo tú estás a nivel hormonal. Si tienes mucho dolor pélvico, te mandamos a hacer las pruebas a tiempo, ¿sí? Porque si podemos a tiempo identificar el problema que esta paciente tiene, ¿sí? A lo mejor no podemos tener la enfermedad, pero sí le podemos dar recomendaciones para que el problema no se exacerbe más allá, ¿sí? Yo siempre le digo a la gente, el endometrio es una de las cosas más bellas que Dios le dio a la mujer, porque es lo que hace la mujer nueva todos los meses. Se descama, se pone precioso por dentro y hace una mujer nueva todos los meses. Pero de la misma manera, si empiezas a tener problemas, debes visitarnos rápido. ¿Por qué? Porque entonces te podemos hacer las pruebas preventivas. Inclusive ahora mismo se están viendo marcadores que se le van a poder hacer pruebas en la sangre a la mujer para encontrar marcadores por si tiene la enfermedad. Interesante. Y hablaste ahorita, Luis, sobre un particular y es de los síntomas, como está hablando también el doctor Mercado. Hay que tener cuidado y tenemos que hacernos los estudios porque en muchas ocasiones se da por sentado ante mucha sintomología. Yo lo que tengo es, o tú lo que tienes es el síndrome del colon irritable, cuando en realidad
es endometriosis lo que tiene la persona, que no es irritación del intestino. Sí, esa es la importancia de un diagnóstico diferencial y por eso cuando van las pacientes, porque la paciente no es médico, no va a ir al especialista directamente, ¿verdad? Va a llegar a su médico primario y con su médico primario le va a explicar, yo tengo problemas con el intestino, tengo problemas de estreñimiento, o de diarrea, o este tipo de dolores, etcétera. Y el doctor entonces es el que va a poder, de acuerdo al historial que recibe de la paciente, poder hacer el referido correcto. Va a poder estudiar qué es lo que tiene presentando como síntoma a la paciente para saber por qué camino ir dirigiendo esa investigación de por qué le va a dar ese dolor. Y evitar que ese dolor que a lo mejor se presenta como una condición intestinal o una condición de la vejiga, armar ese rompecabezas para buscar cuál es la causa original de la situación, que otra vez en este caso estamos hablando de la endometriosis y puede ser que produzca estos síntomas tanto en unos órganos como en otros. O sea, que no quiere decir que la vejiga ha sido afectada o el ovario, pero que hay algo más allá, más arriba, que fue lo que produjo esa problemática en la vejiga o en los ovarios o aún en el colon. Que como dijimos anteriormente, tanto se puede originar puede atacar el intestino delgado, como puede atacar el colon. En este caso también él habla mucho del que le gusta del sigmoide, de esta parte del recto del sigmoide, que es donde le gusta atacar mucho, produciendo en ocasiones una coraza donde lo que hace es crear una obstrucción y la persona que entiende, yo tengo estreñimiento porque a lo mejor estoy comiendo cosas que no son, pero sí estás comiendo cosas que no son, pero se está complicando con una bola de tejido que estás teniendo dentro del canal que no permite que salga con facilidad la materia fecal e inclusive va creando más congestión, pues se va creando más grande la bola. Es el cuento del huevo y la gallina. Es el cuento de que no se sabe si la paciente que tenía una condición intestinal como tal es la que va a tener un problema mayor de endometriosis. Por eso hablamos un poquito más adelante de cómo unas condiciones pudieran exacerbar los síntomas de la endometriosis o la endometriosis exacerbar los síntomas de otros órganos que están cercanos. Interesante, pues no se retire que ahí mismo regresamos con este interesante tema.